Buenas noches y bienvenido a Los Informantes. En la actualidad, con el cambio de actualización de normas que protegen a los ciudadanos de nuestro país, sabemos que es deber del empleador brindarles seguridad a los trabajadores y proveerlos de elementos adecuados para protegerlos de accidentes que pongan en riesgo su vida y su integridad. Pero, ¿qué pasa cuando existen empresas que no cumplen las normas y ponen en riesgo a sus empleados? ¿Quién responde? Aquí les contamos. Él es Álvaro Díaz Puentes, un joven de 30 años, ingeniero mecánico, a quien un día un desafortunado accidente le arrebató sus sueños. Este hombre, residente de la ciudad de Bogotá, salió de su vivienda a trabajar el día 30 de julio del 2004, como todos los días, sin imaginarse que no regresaría a casa. Hablamos con la señora Margarita Puentes, madre de este joven, quien nos contará su historia. Álvaro nació el 24 de julio de 1974. Él siempre fue un niño muy alegre, muy colaborador. Cuando estaba en el colegio, sus profesores siempre le pedían colaboración, era muy responsable, era muy aplicado. Todos decían que era un niño muy inteligente y obediente. Siempre desde muy pequeñito fue responsable. Cuando entró a la universidad, él tenía que trabajar en el día y por la noche iba a la universidad, pues porque tenía que pagarse sus estudios. Cuénteme qué ocurrió el día del accidente. De ese día yo recuerdo que Álvaro se levantó muy temprano, como todos los días, se alistó, se desayunó, alistó todas sus cosas en su maleta, empacó todo, se despidió de su papá, de sus hermanos, me dio un beso y se fue a trabajar como siempre. Como a las 3 de la tarde yo estaba en la casa y de repente sonó el teléfono y me llamaron del trabajo de Álvaro a decirme que había ocurrido un accidente y que debía ir pronto al hospital de San José y que allá me iban a dar toda la información de qué era lo que le había pasado a Álvaro. ¿Pero qué le dijeron a Margarita y a su familia acerca de la muerte de su hijo? Con mi esposo nos fuimos muy rápido, yo lo llamé y nos fuimos rápido para el hospital a ver qué había pasado. Llegamos al hospital y primero no nos daban razón de Álvaro, nadie sabía nada. Ya finalmente me encontré con uno de sus compañeros y él me dio la noticia de que Álvaro había muerto, que no sabían qué había pasado y pues yo sentí que el mundo se me acabó. En ese momento me dijeron que Álvaro había muerto en un accidente, que él estaba tratando de subirse a un tanque por un malacate y algo pasó y él se había quedado atrapado dentro del malacate, que tenía muchos golpes, que se había fracturado, que había sido muy grave todo, porque ya cuando habían llegado al hospital ya Álvaro estaba muerto, ya no habían podido hacer nada por hacer que él despertara, que sus compañeros lo habían encontrado acostado, lo habían encontrado atrapado en el malacate y pues llamaron para que vinieran a ver qué. Nosotros, en Los Informantes, después de conocer la historia de la víctima de este accidente fatal que le quitó la vida a un hijo y a un hermano, quisimos conocer de parte de la abogada de la familia cuál fue la respuesta que le dio la empresa PQP frente a lo ocurrido este 30 de julio del 2004. Veamos. Cuando la familia Díaz recibió la terrible noticia acerca del fallecimiento de Álvaro, en principio la empresa no dio declaraciones ni detalles acerca de lo ocurrido en las instalaciones. Fue ahí cuando decidimos iniciar un proceso de seguimiento a la investigación del accidente, el cual la ARL Suratep calificó como un accidente de trabajo. Iniciamos un proceso de demanda en contra de la empresa,
para que el accidente en el que Álvaro perdió la vida fuera catalogado como un accidente de trabajo y se efectuara el pago de una indemnización por prejuicios, independiente al derecho de pensión a sobrevivientes a cargo de la ARL. Esta petición la fundamentamos en las declaraciones realizadas por los compañeros de trabajo de Álvaro, quienes manifestaron que la empresa no contaba con las medidas de seguridad suficientes para las actividades realizadas por el fallecido. Los informantes tuvimos la oportunidad de contactar a uno de los testigos clave en el desenlace de esta historia. Veamos qué nos contó. ¿Qué pasó el día que murió Álvaro? Con otros compañeros encontramos a Álvaro atrapado en la estructura del malacate, que era el que siempre utilizábamos para subir al tanque, donde diluíamos el sulfato. Y en ese momento el paso que daba a las escaleras para subir al tanque estaba inundado. ¿Por qué cree usted que estaba inundado el paso? La verdad, el administrador de la planta pensaba que esas aguas residuales que estaban inundando el paso podían ser reutilizadas, pero siempre estaban ahí y eso no permitía que pudiéramos subir las escaleras. Algunas veces el agua nos podía llegar hasta las rodillas. ¿Cómo era el estado de ese ascensor de carga que ustedes utilizaban? El malacate estaba en mal estado, pero era lo único que podíamos utilizar para subir al tanque. Luego de escuchado los testimonios de los compañeros de trabajo de Álvaro, el juzgado general del circuito de Bogotá, mediante un fallo el día 22 de enero del 2010, dispuso declarar el accidente que sufrió Álvaro Díaz el día 30 de julio del 2004 se produjo como consecuencia de un accidente ocurrido en las instalaciones de la empresa PQP, y así condenar a la empresa de pagar por concepto de indemnización plena de perjuicios las sumas de dinero interpuestas en el fallo del juzgado y las costas del proceso. Aquí, con los informantes, quisimos averiguar la versión de la empresa PQP y esto fue lo que nos dijo uno de sus representantes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero que nosotros hicimos fue interponer un recurso de apelación, esto teniendo en cuenta que la decisión que tomó Álvaro, que en su momento era nuestro jefe de mantenimiento, fue una decisión realmente imprudente, decidir pues subir al tanque por medio del ascensor de carga, que es una herramienta que no está diseñada para humanos. Esto fue realizado sin que hubiese una orden expresa de un superior. Nosotros como empresa, por otra parte, tenemos la obligación de entregar todos los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las actividades. Sin embargo, pues en la actividad que estaba desarrollando este empleado, pues no teníamos considerado el uso del ascensor de carga, sino de la escalera de gato como bien está dispuesto para la labor. Luego de que la empresa interpusiera el recurso de apelación, la sala laboral confirmó la decisión del primer grado, con la única diferencia que en este segundo fallo la empresa no pagaría las costas. Esta decisión se tomó basándose en 3 evidencias importantes. La primera, que la ARL indicó que aunque el trabajador no cumplió con las normas básicas de seguridad al usar un equipo diseñado para la carga de materiales, la empresa tampoco contaba con estándares escritos de seguridad de operación de uso del malacate. Por otro lado, el Ministerio de Protección Social encontró fallas en varias de las secciones de la empresa y evidenció que no existe salud ocupacional en la empresa. ¿Qué dice la evidencia fotográfica de este caso? Las fotos que se tomaron en el lugar muestran el deterioro de las máquinas que se encuentran en las instalaciones de la empresa. Todo esto en conjunto con lo que dictamina el CST como deber esencial del empleador: brindar seguridad a los trabajadores y proveerle los elementos adecuados para protegerlos de accidentes que pongan en riesgo su vida o su integridad. Por eso el empleador, para exonerarse de la responsabilidad contractual en caso de infortunio laboral, debe demostrar diligencia para prevenir o evitar su ocurrencia. Pero aquí no termina esta historia. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente.
tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Pero aquí no termina la historia, pues la empresa PQP interpuso un segundo recurso de casación en busca de que la culpa de este gran accidente en el que Álvaro perdió la vida no fuera atribuido a ellos. Veamos lo que uno de sus representantes nos dijo. Bueno, pues primero que todo, pues reiteramos que la culpa es del empleado, quien fue quien decidió bajo su propia responsabilidad y riesgo subir al Malacate para poder llegar al tanque. Esta culpa de la víctima es eximente de la culpa patronal, dado pues que la decisión fue propia. En este recurso de casación que interpusimos ante el tribunal, en primer lugar manifestamos que este accidente ocurrió producto de un caso fortuito que era imposible que pudiéramos prevenir o que pudiéramos implementarle medidas de seguridad. En segundo lugar, manifestamos que el tribunal cometió un error al suponer que este accidente era producto de la falta de diligencia de nuestra empresa para prevenir o evitar que ocurriera este evento. Así como también sentimos que se equivocó al demostrar o al suponer que nuestras actividades son de alto riesgo. Teniendo en cuenta que uno de los argumentos de la parte demandante fue que la escalera de gato se encontraba obstruida por aguas residuales, nos pareció importante mencionar que el ascensor de carga se encontraba continuo a la escalera de gato, lo que quiere decir que ambos estaban obstruidos por aguas residuales y el acceso era inhabilitado para ambos. Sin embargo, fue decisión del empleado subir al tanque utilizando el ascensor de carga y no la escalera como está dispuesto para esa actividad. Por último, insistimos en este recurso en que si la empresa hubiera estado al día con el programa de seguridad y salud en el trabajo o hubiera hecho los arreglos necesarios para el ascensor de carga, de nada habría servido si el trabajador por su propia cuenta y por su propia decisión se sube al ascensor de carga con tan mala suerte, pues que tiene este accidente y encuentra la muerte. Es decir, que ninguno de estos hechos habría influido o habría cambiado tan fatal desenlace que tuvo pues nuestro compañero. Pero ¿cuál fue la decisión de este tribunal luego de que la empresa PQP interpusiera este recurso? Veamos. Las respuestas del tribunal ante las peticiones de la empresa fueron claras en confirmar la decisión de primera instancia respecto a cada petición hecha por PQP, pues el tribunal fue conciso en responder. Primero, la inspección del Ministerio de Protección Social corrobora que la sección de reactores estaba llena de lodo y agua. Segundo, que no se puede considerar un caso fortuito, toda vez que era perfectamente previsible no solo dicho infortunio, sino otros más, y por ende la demandada debió adoptar las medidas de precaución para impedir que se utilizara el Malacate, que como recordamos se encontraba en mal estado. Entonces, dado el ambiente de trabajo en que se prestaba el servicio, le correspondía a la empresa controlar y supervisar con rigurosidad dicha labor. Por otra parte, PQP agregó que no existe prueba de que la empresa sea de alto riesgo, a lo que como es ley, el tribunal confirmó que la actividad económica realizada por la empresa es la fabricación de sustancias químicas, razón por la cual se encuentra clasificada como riesgo 5. Esta es una categoría de riesgo máximo. Asimismo, es claro mencionar que la evidencia entregada por la ARL confirma que la ubicación del Malacate no era contigua a la escalera, tal y como lo había mencionado la demandada. Y así termina esta historia. La Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Laboral impartiendo justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad no deroga el fallo de la primera instancia y ordena y condena a la empresa con el pago de la indemnización y las costas a toda su familia. Estoy muy contenta y muy agradecida porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, por fin se hizo justicia y puedo decir que la muerte de mi hijo sirvió en parte para que esto no le vaya a pasar a más personas,
para que los empresarios, los dueños de las empresas, se den cuenta de lo importante que es la seguridad para los trabajadores y asimismo se hagan responsable de todas las cosas que necesita un trabajador para poder hacer sus actividades. Esperamos que la historia de Álvaro y su familia ayude a crear conciencia en las empresas del cuidado y la protección de sus trabajadores, que por un descuido o un acto inseguro no lo exonera de pagar perjuicios ocasionados por su culpa. Participe en nuestras redes sociales con el hashtag ¿Quién responde? Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en un próximo capítulo de Los Informantes. Hasta pronto.